Hermanos, que el Señor les bendiga y guarde. La misericordia de Dios siempre con nosotros. Y gracias a Dios por este día nuevo, por este tiempo. Y yo siento, y el mensaje de hoy está orientado en que yo sé que vienen cambios y vienen buenos tiempos. Viene reconstrucción y viene ordenación para el pueblo. Yo creo que Venezuela tiene un nuevo despertar. Y creo que Monagas tiene un nuevo despertar. Yo creo que Maturín está despertando. Yo creo que viene un avivamiento grande. Hay mucho movimiento de predicadores para Monagas. Gente que por diferentes vías quiere venir a traer el mensaje. Así como vino el Festival de la Familia en concierto, va a venir en predicación y en el rescate de las almas. Y yo creo que la primera iglesia bautista de Maturín tiene un nuevo avivamiento y hay trabajo bastante. Estamos surgiendo de mucho tiempo en el que vivimos aguantados por algunos elementos y a veces nos sujetamos y queremos depender de los gobiernos, de los líderes y nos olvidamos de Dios. Y yo creo que el tiempo es volver a Dios. Los gobernantes están allí para orar por ellos. La lucha nuestra no es contra carne y sangre, no es contra los hombres o las mujeres que estén allí, es contra las potestades que dirigen huestes. O las huestes que controlan los espacios, tanto aéreos como terrenales. Y nosotros a veces nos descuidamos, sabiendo que tenemos la responsabilidad de orar por ellos y de velar para que ellos hagan el trabajo para el que fueron encomendados. Y sabemos que Dios, a través de este libro maravilloso, nos está dando una palabra que debemos cumplir. A veces nos empeñamos en discutir entre nosotros, en mirarnos entre nosotros por una u otra vía. Y el Señor dice, no es entre ustedes, es buscándome a mí y yo hago lo demás. Y con los gobernantes, bueno, pues hay que ir para poder ayudar a que caminen las cosas, pero ellos también tienen que buscar de Dios. Cuando el gobernante busca de Dios y se acerca a Dios, el pueblo está alegre. Cuando el gobernante es temeroso de Dios, dice Salomón que el pueblo está alegre cuando el gobernante es temeroso de Dios. Pero cuando el gobernante es alejado de Dios, de Jehová Dios, pues el pueblo vive en tristeza y depresión. Y vemos países enteros que se olvidaron de Dios y ha sido triste y trágico lo que ellos viven como país. Pero se mantiene esto porque el Señor nos dio dos cosas importantes. Es que nos dijo, ustedes son la luz del mundo. O sea, ustedes reciben de mí luz porque yo soy la luz, pero ustedes son la luz del mundo, para que espiritualmente guiemos, para que orientemos. La guía espiritual de este país que se llama Venezuela está en manos de los hijos de Dios. Y luego el Señor nos da el otro elemento y nos dice, y vosotros sois la sal de la tierra. La sal para que dé gusto a esta humanidad y para que conserve esta humanidad. Si la sal se descompone, entonces todo está podrido. Nosotros los que conocemos del trabajo de la sal, los que en el mar viven, saben cómo la sal sirve para preservar cantidades. Cuando hay arribación de peces y hay mucha cosecha, hay mucha pesca, no hay donde refrigerar, nunca hubo donde refrigerar en las costas del estado Sucre, donde yo pertenezco, y lo que hacíamos era salar. Lo que hacía había era mucha sal, porque hay muchas salinas en el estado Sucre. Ahí están las salinas de Araya, en el mismo Carupa no hay sal, en Cumaná hay sal, en Guiria hay sal, y preservábamos con la sal. Eso se mantenía, aparte de que comer sin sal es como que no es. La sal es para dar gusto, y la humanidad tiene gusto y sabor porque los cristianos están en la tierra. Nosotros damos gusto a esta sociedad, y somos luz en esta sociedad. Y siempre Dios ha levantado un remanente para conservar la sociedad. Es necesario reconstruir nuestras vidas. He titulado yo esta conversación de hoy, pidiéndole a Dios qué hablamos, qué decimos, cómo orientar a tu pueblo, Dios. Pon palabras, pon conocimiento, Señor, para que el pueblo pueda recibir lo que necesita. Y necesitamos reconstrucción, restauración. No importa de dónde vengas, cómo vengas, no importa que vengas de Lodebar, no importa que vengas fracturado, no importa que vengas en contaminación de ningún tipo. Lo importante es reconocer que hay restauración en Cristo, porque hay libertad en Jesucristo.
Cristo derrama su sangre para limpiarnos. Esa es la autoridad que tiene la sangre de Cristo, limpiarnos de pecados. Y después que somos limpios de pecados, en el nombre de Jesús, hacemos todo lo demás, porque ya hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Y al ser liberados, mire, si fuesen rojos como el carmesí, si fuesen oscuros y negros, van a ser como blanca lana. Pero nosotros sabemos que esa restauración se da por medio de Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. Y yo quiero referirme en esa reconstrucción a la restauración del pueblo hebreo, un pueblo que viene del cautiverio babilónico. O sea, vieron cómo Babilonia conquistó al pueblo de Dios. El pueblo hebreo, Jerusalén, fue conquistado y sometido a cautiverio. Ya una vez estuvo cautivo en Egipto, y los 12 patriarcas, hijos de Jacob, hermanos de José, aquellos que vendieron a José, tuvieron que ir a Egipto, donde José ya era un gobernante por misericordia de Dios, y el Señor saca con Moisés al pueblo hebreo de Egipto. Una travesía de 40 días, se hacen 40 años, y una prisión de 400 años en Egipto, pero el Señor libera y saca al pueblo para darle una tierra prometida que es Canaán. La tierra donde estaban los jebuseos, donde había contaminación, donde estaba la descendencia de Canaán, hijo de Can, hijo de Noé, toda esa corrupción que había allí, el Señor dice, los voy a quitar porque esa es tierra de ustedes. Yo les voy a restaurar allí. Y luego es conquistado ese territorio por los babilonios. ¿A raíz de qué? A raíz de que el pueblo de Dios ha olvidado a Dios para ir tras los Baales. El primer elemento que a Dios incomoda del hombre, lo primero que es la idolatría. Cuando nos olvidamos de Dios para entonces adorar dioses que no son Dios. Y decíamos la semana pasada, y es cosa triste ver cómo cuando no tenemos un Dios a quien adorar, el que no conoce un Dios a quien adorar, él construye un Dios y después lo adora. Yo veo hombres, yo veía ahí en la entrada de la avenida Bolívar, un hombre vender unas estatuillas de la Virgen del Valle, unas más grandes, unas más pequeñas, y él caminaba muy parejo allí vendiendo eso en el semáforo. Y él se limpiaba el sudor y arrastraba aquello y las ponía en el suelo. Y esa es la diosa de mucha gente. Yo le doy gracias al Dios que tengo, porque es un Dios grande y maravilloso. Es el que me hizo a mí. Es el que me creó, el que me formó desde el vientre de mi madre. Dice, yo conocía de ti antes que nacieses. Desde la formación en el vientre de tu madre, ya yo sé quién eres tú. Ya el Señor sabía mis virtudes y mis defectos, como conoce las de cada uno de ustedes. Ese es ser Dios. Hay atributos teológicos de ese Dios, y es que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Si alguien le ofrece deidad y no tiene esas cualidades, dígale, no me interesa. Yo necesito uno que sea omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y ese es Jehová Dios. Y ese es el Dios del pueblo hebreo. Y los vio contaminados, los vio perdidos, pero había un remanente. Fue destruido el pueblo, las murallas de Jerusalén, y había que reconstruir. Y regresando del imperio babilónico, o sea, el imperio persa era quien dominaba todo Babilonia y todos los confines de ese tiempo. En ese momento Persa tenía capital Susa, pero no solo era una ciudad, allí estaba Irak, y estaba Irán, lo que ahora es Pakistán, Palestina, el mismo pueblo de Israel cautivo, el pueblo de Rusia, Chipre, Grecia, el Líbano, Afganistán y todos esos países árabes que terminan en tan, Pakistán, Afganistán, Kurdistán, todos esos pertenecientes a este movimiento persa. Y hay un ser importante allí, un rey que después del imperio babilonio, nosotros vemos cómo Ciro hace la primer orden de que regresen al pueblo de Israel, algunos, a la tierra que les corresponde. Hubo 3 grupos. El último grupo lo envía un rey conocido como Artajerjes, y ese es el sujeto que para mí hoy es importante como rey, porque este Artajerjes se dedica a dar libertad por lo que Dios tiene para que el pueblo de Dios sea reconstruido, sin él ser siervo de Dios. Nosotros vimos la semana anterior cómo Naamán recibe la bendición de Dios siendo un soldado que no era judío. Él viene de Siria a buscar la bendición de Jehová, a ser sano de su lepra.
Y Artajerjes desde Persa, desde Susa, como capitán de ese imperio grande, ordena, bueno, comiencen a salir. Estamos hablando de 538 años de Cristo, antes de Cristo, cuando sale el primer lote. El tercer lote sale para ir a la tierra en el 444, con Artajerjes dando la orden. ¿A quién? A un hombre que el Señor puso en su corazón el querer al pueblo, el querer el territorio. Un hombre que recibió de su hermano la orientación de decir, el hermano le da la noticia y le dice, el pueblo está deprimido, está llorando, los muros están destruidos y no encontramos qué hacer. Y este hombre era copero de Artajerjes, era un servidor de Artajerjes, del rey. Yo me refiero a Nehemías. Para mí es un hombre interesante, un personaje interesante en la Biblia, Nehemías. Les recomiendo lean ese libro. El libro de Nehemías es un libro maravilloso por la conducta humilde y sujeta a Dios de este hombre. Nehemías se presenta en oración a Dios cuando su hermano le dice, el pueblo está destruido, lo que queda es nada. La restauración está muy corta. La iglesia, por decirle un nombre como hasta ahora, está deprimida, queda muy poco. Sin embargo, Nehemías entra en un proceso de humillación ante Dios. Y Nehemías, siendo el copero de Artajerjes, el copero del rey. El copero era el hombre que estaba pegado al rey. O sea, estos reyes se caracterizan por tomar mucho vino. Pero por miedo a que le envenenen con vino, tenía un hombre de confianza que le servía el vino, pero que primero tomaba él. O sea que si hay que matar al rey porque tome vino, primero moría el copero, que era en este caso Nehemías. Nehemías era el que probaba antes y llegó a tener confianza con el rey y el rey tuvo confianza con él. Jehová puso gracia en Nehemías para que Artajerjes se fijara en él y le conocía. Y cuando vemos el segundo capítulo de Nehemías, o en el primer capítulo, perdón, de Nehemías, vemos cómo se acerca allí. Yo quisiera que ustedes tengan sus Biblias a la mano con el libro de Nehemías. Me acompaña allí mi hermanita Sheila para ubicarnos en la pantalla. Y en Nehemías, el capítulo 1, el verso 3, dice Nehemías, y me dijeron, o sea, ¿quién cuenta? Su hermano le dice, está todo en el suelo. El remanente, los que quedaron de la cautividad, los que pudieron quedar allí después de la matazón, de la violación, cuando aquellos venían a buscar esclavos y a llevarse gente, destruían todo. Los que quedaron allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Habían destruido aquella ciudad. Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Nehemías hace un reclamo a Dios. ¿Alguno de ustedes ha salido de su pueblo alguna vez y después regresa? ¿Alguna vez ha tenido melancolía de su pueblo, del lugar donde nació, donde se crió? ¿Ha llorado alguna vez por el pueblo que lo vio nacer? Usted no sabe qué sentir con eso. Yo soy uno que me daba pena con mis hijos y con Evelyn, porque llegando a Carúpano yo no podía. Cuando subía allá y miraba el yunque y veía todo el mar Caribe, y a mí entraba una melancolía y yo comenzaba a llorar y a llorar y yo no sabía qué me pasaba. Y yo, ¿pero qué tienes? Nada. Y después que estaba allá en la tarde o al segundo día decía que yo voy para Maturín, yo no tengo nada allá, yo quiero estar aquí, o sea, yo quiero mi pueblo. Y no quería venir, y voy, y cuando voy no quiero venir y me olvido de todo esto. Hay un amor por eso. Yo imagino a Nehemías llorar por Jerusalén, llorar por su pueblo, sentir en ese momento, entrar en tristeza y en duelo. Por algunos días, dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos, por el pueblo que estaba destruido. Cuánto amor en este hombre por su tierra. Y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Hace un recuerdo a Jehová. Tú le dijiste a Moisés que le ibas a dar esa tierra, que es tierra que fluye leche y miel. Pero Jehová cumplió y se la había dado. Pero el pueblo traicionó. Ahora Nehemías reclama por segunda vez, diciendo, si vosotros
pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. También recuerda Nehemías que había una advertencia que hizo Jehová a Moisés. Si ustedes pecan, si me traicionan, si van tras otros dioses, yo los voy a dispersar. Los voy a regar por toda la tierra. Yo voy a hacer que se vayan. Y yo pregunto, ¿qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con mis hijos que tienen que olvidar la casa, que salir de la casa? ¿Cuántos hogares descuidamos a Dios y hemos tenido que ser dispersos? Hemos tenido que ir por todas partes. Ahora Venezuela está en lo último de la tierra. Y usted busca en las encuestas y ve que hay venezolanos hasta en los Países Bajos y en Japón y en China y en Canadá y en cualquier parte del mundo. Allí hay venezolanos. Antes decían, tú eres como el arroz blanco que está en todas partes. Ahora ese refrán cambió en el mundo. Tú eres como los venezolanos, apareces en cualquier parte. Ahora los venezolanos estamos en todas partes. Y hay dos propósitos para eso. Uno, que los hijos de Dios que han sido dispersos lleven este evangelio a otra parte. O sea, cada uno de los que ha salido de esta iglesia para irse, siempre hemos tenido compromiso de que lleve el evangelio, de que vaya a predicar a Jesucristo. La dispersión ha sido eso. Y lo segundo, que cada uno de los que está allá sea testimonio para regresar con arrepentimiento y agradecimiento a Dios cuando Dios les traiga. Alguien me decía, a esos cuando vengan hay que hacerles fiesta. Y yo le decía, ¿y qué van a hacer con los que quedamos aquí? Con los que pasamos aquellos momentos duros antes y durante la pandemia, cuando subíamos a un autobús y todos olían al mismo perfume. ¿Sí recuerdan? ¿Cuál era el perfume? Todos olían a sardina, ¿no? Todos veníamos con una bolsita en la mano con yuca y la otra con sardina y otra con auyama. Yo dije, Belín, yo no quiero más eso, yo no soy Morrocoy que me está dando auyama en la mañana y en la tarde. La situación estaba compleja. Y uno lo mira ahora y dice, soportamos, Jehová nos hizo soportar y hemos agradecido a Dios. Por eso yo tengo la fe que todo va mejorando y vamos a llegar a un avivamiento grande en este país, en este estado, y Venezuela será grande nuevamente. El evangelio tiene que curar este país. Es por el evangelio, es por el sacrificio a Dios. No hay mujer en este país que pueda liberarlo de su condena. No hay hombre en este país que pueda liberarlo de su condena. No hay otros países que nos puedan liberar de esta condena. Solo Jesucristo. Ve, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, si clamare, si se arrepintiere, si se vuelve de su mal camino, yo voy a hacer grandes cosas con ustedes. Y este hombre Nehemías le dice a Dios, tú le ofreciste esta tierra a Moisés. Dijiste que si pecábamos, que si íbamos contra ti, nos ibas a dispersar. Pero en el verso 9 dice, pero si os volviereis a mí, pero si regresas a mí, pero si te devuelves y dejas tu mal camino y vienes a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta los extremos de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Desde donde estén los que están, van a volver para la gloria de Dios. No sé cómo, pero Dios nos va a traer. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y esa palabra yo se la creo al Señor que a través de Nehemías nos está dando. Una iglesia que a veces se descontrola cuando lo vemos en el plano de la iglesia. Y ha fallado y algunos van y vienen. Jehová los va a traer en arrepentimiento para adorar a Dios. Gente que está en el evangelio y va a otra religión y va a otra, buscando cosas mejores sin encontrar a Cristo. Hasta tanto no encuentres a Cristo, no vas a tener redención. Pero para ello hay que humillarse ante Dios. Hay que volver. Tú los vas a traer. Y Nehemías va al rey a servirle y el rey lo mira en tristeza. Y el rey reconoce que Nehemías no está enfermo, que Nehemías está triste. Y la iglesia no está enferma, la iglesia tiene el Espíritu Santo de Dios. La iglesia está sana por Jesucristo. A veces nos deprimimos, nos descuidamos, nos entristecemos, pero hay que volver a Dios.
porque hay quien nos aconseje para volver a Dios. Y a veces quienes menos queremos está atento de que volvamos a Dios. Luego en el capítulo 2, cuando vemos el verso 2, dice, me dijo el rey cuando él va a servir la copa, ¿por qué está triste tu rostro? No le pregunta de enfermedad, sino ¿por qué está triste tu rostro? Y le confirma, pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y entonces temí en gran manera, dice Nehemías, cuando el rey me hace entender que no tengo enfermedad, sino que mi corazón está triste por la situación que vive el pueblo de mis padres, el pueblo donde nací, el pueblo donde me crié. La ciudad está destruida, pero yo voy a pedir al rey. Le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, o sea, donde están mis padres enterrados, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Cómo no voy a entristecerme? Y Nehemías pide apoyo al rey. Algunos dicen, no vayas ante los gobernantes a pedir apoyo. Tú puedes pedir apoyo temiendo a Dios y sabiendo que es Dios quien provee, no es el gobernante. El gobernante puede darte, pero tú reconoces y alabas a Dios, no haces culto al gobernante. El gobernante es un instrumento de Dios. Es como Naamán va donde el rey concede, pero Naamán sabe que quien está sanando es Jehová. Y los tributos son para Jehová. Y dice, aunque el rey se incline ante su Dios, Jehová tenga misericordia y me reconozca que yo solo lo adoro a él. Yo no tengo nada que ver con mi rey. Y Nehemías pide apoyo al rey, sincero y de corazón. Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, antes de ofrecer, cuando el rey le dice a Nehemías, ¿qué pides? ¿Qué quieres? Nehemías va primero a Jehová. Vea lo que hace Nehemías cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Dice, entonces oré al Dios de los cielos. El rey pregunta, ¿qué quieres? Y él dice, espera allí, yo voy a orar primero. Y luego que ora, dice al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y siendo el copero, el rey lo nombra entonces gobernador de Judá. Y gobernador de Judá para restaurar lo que habían quemado y destruido. Recuerde que él estaba dividido en el norte y en el sur, y en el norte está Samaria. Y mucho pueblo había en Samaria, corrompido, y él quiere restaurar la parte del sur donde está Judá. Y el rey le da apoyo. El rey me dijo, y la reina estaba junto a él. La esposa del rey también aprueba, está con él cuando me otorga. Pero el rey pregunta, ¿cuánto tiempo vas a estar? ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, porque el hombre cuando comienza a tener la bendición de Dios, busca un poco más de bendición y un poco más de bendición, y no somos conformes con la bendición que Dios nos da. Y es normal que no seamos conformes. Señor, dame un trabajo. Y luego, Señor, ayúdame a prosperar en el trabajo. Señor, que yo sea el segundo en el trabajo. Señor, que yo sea el gerente del trabajo. Señor, regálame esta empresa. Uno comienza a pedir. Y él le dice al rey, si le place al rey, me envía para yo restaurar. El rey le envía como gobernador de Judá. Y luego él sigue pidiendo, pide apoyo al rey. Y le dice, además, rey, como yo voy para Judá, y hay enemigos en el camino, hay otros reyes que no quieren que restauremos, si le place al rey, que se me den cartas, o sea, la recomendación, y me das mi credencial para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá, que ellos reconozcan que yo tengo también autoridad como gobernador para ir. Y el rey da a aquello, reconoce el apoyo Nehemías que el rey está dando, pero no de parte del rey, lo reconoce de parte de Dios. Y el verso 8 dice, y carta para Asafat, guarda del bosque, aparte pide para reconstruir. Los muros están caídos, las paredes están quemadas, necesito trabajadores, necesito madera. Y dice, dame carta para Asafat, que es el guarda del bosque del rey, para que me dé madera,
para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo entraré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. El rey le da todas las menudencias que pide. O sea, primero te pido, déjame ir. Luego, sí vas a ir, pero ¿por cuánto tiempo? Le explico el tiempo. Y luego le digo, sí voy a estar, pero necesito un apoyo allí en credenciales. Y el rey le da la carta para que vaya. Y le dice, pero habla con los otros gobernadores que me dejen pasar. Y luego que tiene todo esto, le dice, ahora necesito madera. Necesito que Josafat abra el bosque y me dé todo lo que necesito. Y el rey concede. Pero sabe Nehemías que todo esto se da según la benéfica mano de Dios que está sobre él. No por lo que él valía ni por lo que el rey era, sino porque Dios estaba en el asunto. Y dice que vino luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Le dije, aquí vengo con esto. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, con todos los honores para proteger a este siervo que iba a restaurar por voluntad de Dios los muros de Jerusalén. Sin embargo, cuando tú estás caminando en esta obra que es de Dios y estás surgiendo en la obra de Dios o en tu trabajo secular o en tus estudios, siempre hay quien quiera molestar tu trabajo. Decimos allá, si una mata es de mangos y tiene mangos, pues aguante esa mata porque siempre va a llevar piedras y palos. Si los mangos están verdes, si están tiernos, si están maduros, siempre van a palear, siempre van a apedrear la mata. Ahora, si esa mata, como en mi pueblo, es de yaque, que es una mata que huele mal, que no da frutos, es una xerófila, llega un tiempo de sequía que pierde hasta las hojas, es pura espinas, la gente ni se acerca al yaque. Nadie se toma en cuenta eso. Pero cuando es de mango y da frutos, sepa que va a llevar piedra. Así que, hermano, cuando usted esté produciendo que dijeron de mí, que hablaron, que me lanzaron, olvide eso porque usted está dando frutos. Ahora, cuando usted esté pasivo y nadie lo toma en cuenta, preocúpese y ocúpese de hacer algo, porque es que no está haciendo nada. Que el pastor hizo, que vino, que dijo, que aquello, no importa. Así es bueno porque algo está haciendo el pastor. Ahora, si el pastor vive durmiendo, lo más que pueden hacer es decir, está durmiendo. Y eso no lo van a decir porque a la gente le da pena decir lo que uno no hace. Y sepa que a usted siempre le ve, siempre usted va a llamar la atención, no de sus amigos o de los que a usted le agrada, sino de los enemigos y los contrarios. Esos son los que más te ven. Los que más ven es los que están en contra de lo que tú quieres hacer para el bien. Y a veces creemos que no es así. Mire bíblicamente los tropiezos que desarrollan para la obra, para la reconstrucción, para predicar este evangelio. Hay tropiezos. ¿De quién? De quienes uno menos espera, de quienes uno cree que son servidores. Siempre habrá problemas. Mire la palabra en el verso 10. Pero oyéndolo, ¿quién? Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita. Les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Si tú vas a procurar el bien de los hijos de Dios, va a incomodar. ¿Quién se puede incomodar porque tú hagas bien a los hijos de Dios? Si no es el enemigo de Dios. Entonces, ¿por qué te preocupas cuando el enemigo de Dios se incomoda contra ti? Repréndalo en el nombre de Jesús y sigue tu camino. Sigue avanzando. Yo decía a los caballeros la semana pasada, pastor, lo que pasa es que como no me han dicho personalmente, o porque alguien no me saludó, yo dejé de venir a los caballeros. Oiga, tenga cuidado con lo que Dios está haciendo con usted. No desprecie la bendición de Dios. Estos hombres criticaron. Sanbalat fue a hablar y a gavilar con otros para ir contra Nehemías. Y Nehemías dijo, lo voy a dejar allí en el refrigerador. Que siga peleando él. Yo voy a trabajar en silencio. Que cuando se percate, ya yo haya avanzado la obra. Y Nehemías, vemos en el verso 15 del capítulo 2, dice, subí de noche para ir en tranquilidad y en secreto por el torrente y observé el muro, fui a ver a detalles y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra.
todos los que fueron conmigo, están los sacerdotes, y yo salgo a hacer mi trabajo en presencia de Dios. Y cuando el Señor nos enseña a orar en el Nuevo Testamento, nos dice, ora en secreto. Clama en secreto a tu Padre que está en lo secreto, y yo te voy a recompensar en público. Y hay gente que le encanta orar, pero para que lo vean orar, no para comunicarse con Dios. Nehemías se fue en tranquilidad de la noche a planificar y a trabajar. Y después que tenía todo ordenado, aún los que estaban trabajando con él estaban haciendo cosas, pero él no declaró todo lo que venía. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Seamos valientes para ir a construir y dejemos la pereza. No nos detengamos a pensar en los detalles que los hombres están dando. La crítica de estos señores y de otros gobernantes no tomemos en cuenta. Hay que construir. Y lo mismo le dice Jehová a Josué en el versículo 9 del capítulo 1 y en el versículo 6 y en el versículo 7. Esfuérzate y sé valiente. Ponte a trabajar. Haz la obra que yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Y Jehová le dice a Nehemías, es trabajando. Nehemías estimula a los oficiales y a los trabajadores. Vamos a producir, porque la mano de Jehová está con nosotros. A veces no hacemos nada porque queremos reconocer cuando ya tenemos las cosas. Todavía hablamos con alguien y decíamos en la casa que la gente quiere llegar a Dios cuando ya está limpio. Es decir, yo no voy a entrar en el Evangelio porque yo primero quiero limpiarme de muchas cosas que tengo. Y después que esté limpio, llego a Cristo. Si tú haces eso, ¿para qué vino Cristo? No, a Cristo hay que venir con todos los defectos que tenemos. Y es Cristo a través de su Espíritu Santo quien va a hacer la obra en nosotros. Yo solo me acerco para trabajar y pongo mis manos para trabajar. Y comenzaron a hacer el trabajo. Vamos a edificar este muro. Jerusalén necesita de nosotros. Ya no estemos más atrasados dando pena y lástima. Ya no es tiempo de que Venezuela siga llorando en la tragedia en que estamos. No es necesario. Lo necesario es reconocer que todo viene de parte de Dios. Adorar a Dios, pedir a Dios y comenzar a trabajar por restaurar este país. Comenzar a producir para este país. Aun cuando los gobernantes den, cuando alguien apoye, reconocer que la obra viene de parte de Dios. Miren lo que hace Nehemías. Nehemías dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos así, esforzaos con manos para hacer el bien. No reconoce que es el rey, él reconoce que el rey es usado por Dios para darle una palabra de aliento, para decirle, tú no estás enfermo, tú estás triste. ¿Y cuántos nos dicen, qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y te dan una palabra de aliento. Algunos nos levantamos con una palabra de aliento y otros decimos, es lo que se está burlando de mí. Y seguimos más hacia atrás. Y la idea aquí es avanzar en el bien. Insistir los obstáculos, ellos van a estar insistiendo. Insistir nosotros en Dios, tenemos la obligación de seguir insistiendo y dependiendo de Dios. Cada día que estemos avanzando va a haber obstáculos. Ya cuando comenzaron, después que trabajó en silencio Nehemías, vienen nuevamente los obstáculos. Cuando oyó en el capítulo 4, verso 1, oyó Sanballat otra vez que nosotros edificábamos el muro. Ya no es que íbamos a comenzar a edificar el muro, sino que edificábamos el muro, entonces se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Que está contra ti por lo que tú produces, no le queda otra cosa sino hablar mal de ti, hacer escarnio de ti, hablar mal del Evangelio. Pero nosotros seguimos haciendo la obra del Evangelio para seguir extendiendo el reino. Y algunos dicen que está predicando mal, o no es sana doctrina, o esa es una iglesia fría, o esa no es una iglesia caliente, y mil cosas que puedan decir. Nosotros seguimos cumpliendo el propósito para el que Dios nos llamó. Pregúntale a Dios, ¿para qué me llamaste? ¿Cuántos Sanballat hay entre nosotros? ¿Y cuántos están allá afuera? ¿Cuántos Tobías están entre nosotros? ¿Cuántos están allá afuera? Pero Jehová hay solo uno y vive entre nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que no debe importarme lo que otros digan. Dice que habló delante de sus hermanos y delante
del ejército de Samaria. Se fue al norte a hablar con el ejército de Samaria para derrotar a Judá acá en el sur. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos pobres evangélicos? ¿Qué hacen estos locos? ¿No han oído esa frase? ¿Qué hace este pobre hombre de Dios? ¿Qué hace el pobre pastor? ¿Qué hace el pobre diácono? Está trabajando para Dios. Y si depende de Dios, pues Dios le va a dar la victoria. No importa qué opinan los otros. Sanbalat fue a buscar a sus hermanos, se fue al norte, fue a los samaritanos y dice que estaban luchando unos débiles hombres. Dice, ¿acabarán en un día? O sea, ¿qué creen ellos que lo van a hacer? Como que dices, ¿qué? ¿Te van a dar una corona cuando hagas esto? ¿O te mereces tú todo el reino? ¿Ya te ganaste el reino de los cielos? Sí, ya lo hemos ganado, no porque nosotros queremos, sino porque Jesús nos compró con sangre. Y el sacrificio lo hizo él en la cruz. Y dice Sanbalat, resucitarán de los montones de polvo y de las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el otro que procuraba daño para el pueblo de Israel, el otro que no quería que Nehemías reconstruyera, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. O sea, menospreció el trabajo que estaba haciendo Nehemías. No se preocupe, déjenlo que construyan su muro, que una zorra que suba lo va a destruir. Pero déjame decirte que cuando Dios trabaja en tu vida, ni el diablo tiene autoridad sobre ti. Ni el enemigo más grande tiene autoridad sobre ti. Tú estás revestido con el poder y con la autoridad de Dios. De lo contrario, no hubiésemos aguantado esto. Y cuando estamos clamando a Dios, estamos buscando de Dios, estamos solicitando de Dios, y los momentos son difíciles, nosotros debemos tener la certeza que la oración Dios la va a responder. Yo he orado al Señor por mis hijos, que deban volver. Y hay unos que digo que no vuelva porque tiene como estar allá. Pero Señor, está en tus manos. Y el Señor ya ha dado respuesta. Que el Señor nos sustente y el Señor nos va a sustentar. Ahorita nada más tenemos en casa 2 viajes planificados para la obra. No es un capricho, no es un placer personal. Es por la obra. Y cuando no ha habido, yo dije, yo igual voy a hacer todos los planes porque Jehová me está llevando allá. Yo no voy a dudar. Él me va a dar para estar. No estoy pidiendo, es que Jehová tiene que para quedarme. Porque para mí es una norma que el que invita paga. Si yo invito a uno de ustedes a tomar un café, pues yo tengo que pagar el café. No es después que lleguemos allá, te invito, tomemos el café. Y cuando nos tomamos el café te digo, paga. No. Y Jehová me ha invitado para esa obra, pues Jehová paga. Y Jehová paga bien. Yo solo tengo que creerle a Jehová. Tenemos en puerta con Evelyn un viaje largo de mucho tiempo. Cuesta $5,800. Yo no los tengo, ella tampoco. Pero de algo estoy seguro, es que Jehová tiene los $5,800. Porque la invitación es para prepararse, para servir en la predicación de niños en el continente. Para servir en la predicación de niños en el estado Monagas, en el oriente del país. Para extender el reino de los cielos con los niños. Y como los niños son de Cristo, como los niños son de Dios, y como el que no fuere como un niño no entrará en el reino de los cielos, y Dios la está invitando, pues que Dios pague. Y yo puedo decirle a Dios, tú pagas. Pero Dios me va a decir, y tú cumples. Dios promete y cumple cuando yo tengo para cumplirle a Dios también. Y el Señor nos va a dar la oración que tú has pedido a Dios. Si no te la ha respondido como tú quieres, es porque todavía no conviene que sea así. Queremos a veces que esto sea para mí, y no es lo que te conviene. Padre, que yo quiero una Homer, Señor, repárame una Homer, me dijo una vez un hermano, ese es el carro que merece un pastor. Y yo dije, este está loco. Si el Señor le da ese carro, ¿con qué lo va a mantener él? Porque le está pidiendo solo el carro por placer personal. Pide para sus propios deleites, no pide para la obra. Y yo le dije, pues yo no quiero ese. Yo quiero un autobús de 36 puestos. Y eso para la iglesia. El Señor nos lo ha dado. Pero si fuera voluntad de Dios, nos va a regalar un autobús para esta iglesia. Eso, ¿qué le importa a Dios un autobús? Yo solo debo pedirle a Dios y saber que Dios responde mi oración. ¿Cuántas veces pedimos sanidad a Dios? ¿Cuántos han sido sanos por Dios? Y no reconocen a Dios para alabar a Dios y decirle al mundo, Dios me sanó de esto. Yo recién un ojo, mira, está todavía rojo. Pero yo estoy tranquilo, Dios sabe lo que va a pasar. Dios va a sanar, yo no tengo dolor, no tengo ardor, no tengo nada. Pero está la muestra de la enfermedad allí.
pero yo sé que mi Redentor vive. Yo creo más en Dios que en lo que pueda estar pasando. Y aún lo que yo estoy viendo es elemental en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Nehemías dijo: oye, oh Dios nuestro, Dios mío, oye la oración, que somos objeto de su menosprecio, de que nadie me quiere, los del norte quieren destruir, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, que todo su deseo vaya contra ellos, que si cavan hueco para mí, que ellos caigan en su hueco. No tenga yo nada que ver con eso, lo estoy colocando en tus manos, Jehová. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio, que sigan ellos siendo esclavos, pero a nosotros danos libertad en el sur. Que Samaria siga en su condenación, pero a nosotros en Judá danos libertad, porque estamos clamando y estamos trabajando para libertad. Y el verso 5 dice: no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Están contra los que tú pusiste a trabajar. Están contra el diácono que tienes trabajando, contra el pastor que tienes trabajando, contra el presidente de los jóvenes que está trabajando, contra la presidenta de las damas que está trabajando, contra el presidente de los caballeros. Sabes que no es contra ellos, estás contra Dios, porque Dios los puso a ellos. Y el que está en tu trabajo, si Dios te puso allí y está contra ti, entrégalo a Dios y dile: Dios, tómalo en cuenta, que su baldón sea contra ellos. No sea yo quien tome venganza, porque tú dices que mía es la venganza y yo voy a dar el pago. Nehemías los entrega a ellos y estimula nuevamente en el verso 6 a su pueblo a no dejar de trabajar. Edificamos pues el muro, vamos a trabajar. Hicimos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad. Se hizo todo el recorrido hasta la mitad, pero ya marcamos el territorio. Ahora lo que viene es rellenar el resto de la muralla, pero hicimos el trabajo. Hasta la mitad de su altura hemos llevado el trabajo, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hay que tener ánimo y voluntad para hacer las cosas. Esforzados y siendo valientes, el Señor nos va a dar la victoria. Sin embargo, nosotros a veces queremos que todo llegue hasta nuestra casa. Yo quisiera ver, nosotros biológicamente, el cuerpo humano, Dios nos hizo perfectos. Mi hermana Elga, mi hermana Jocelyn, si están como médicos, me corrigen si yo estoy errado, pero hay una glándula grande que llaman hipófisis. Está aquí en nuestro cerebro y está ubicada, está asentada en la silla turca del cerebro. La hormona, lo más grande para producir que tenemos en nuestro cerebro, la hipófisis. Esa es la glándula más grande. Y está allí asentada en la silla turca y de allí controla y produce. Produciendo, trabajando. Pero yo creo que hay algunos de nosotros que no tenemos silla turca. Yo creo que tenemos un chinchorro y la hipófisis pasa el día y la noche meciéndose en el chinchorro y no hay producción de nada. Y el Señor te está alertando, es para producir. Ten ánimo y comienza a trabajar. Hermano, vamos a hacer esto. Ay, hermano, lo que pasa es que si yo pudiera, no, nunca vas a poder. Y lo más cercano a mí la semana pasada me dijo: eres muy duro para decir las cosas. Pero yo todavía no en mi cerebro, no entra que un hombre de esta iglesia me diga, pase la mano y me diga: vea, pastor, esto está sucio. Yo vengo más tarde a limpiarlo, le dije. Y que venga al pasillo, otro me diga: ¿se dio cuenta que los aires no están enfriando? Sí, no están enfriando. Pastor, ¿y cuándo van a pintar? Me dieron ganas de decirle: ¿y tú qué haces aquí? Y el pastor tiene que cerrar, tiene que abrir, tiene que limpiar, tiene que revisar el aire, tiene el pastor que hacerlo. ¿Y tú qué haces aquí? Pero si Dios te está ordenando producir, ordenar, trabajar. Hubo mucha gente en una doctrina falsa cercana a nosotros que comenzó a enseñar desde la década del 90. Ya no más producción, ya no trabajen más, ya no se casen, ya no estudien. Y cuánta gente que decía creer en Dios dejó de casarse, dejó de producir, dejó de trabajar, dejó de estudiar, porque ya venía el Armagedón, porque se acercaba el año 2000 y el 2000 era el fin del mundo. Yo creo que el fin para Venezuela comenzó después del 2000, los últimos 25 años. Cada vez que pasa el tiempo es más difícil.
Pero yo tengo que animarme, edificar muros, construir murallas, terminar lo que me propongo. No debo dejar los caminos, no debo dejar los trabajos a la mitad. Usted comenzó una carrera universitaria, termínela. Usted pidió a Dios que le llevara a ser profesional y comenzó la carrera, termine su carrera. Usted comenzó a construir la casa, termínela. No me va a decir, es que por voluntad de Dios no la he terminado. Es que no me alcanzó. Dios dice que primero planifiques, saques tus cuentas para que termines la obra, porque es de vergüenza no hacerlo. Planifica por metas, es hasta la mitad del muro que vamos a hacer ahora, pero completo el muro, vamos a trabajar. Y trabajaron hasta la mitad del muro. Este gobernador que Artajerjes nombra para Judá comienza a reconstruir. Y así ocurrió con los templos de Jerusalén, un primer templo para construir. No pudo hacerlo David, tuvo que hacerlo su hijo Salomón. Pero David le dejó los planos, le dice, de la mano de Dios. Y le dejó las riquezas, oro de Ofir, plata, piedras preciosas, que había conquistado para el templo, más de su tesoro personal. Pero le dijo a Salomón, aquí tienes todo. Ahora anímate, esfuérzate y manos a la obra. A veces nos animamos, nos esforzamos y nos acostamos. Hay que comenzar a trabajar. Hay que comenzar a hacer lo que Dios quiere. El evangelio va a extender, nos entusiasmamos, viene la campaña, viene el movimiento, vamos a extender el reino, dejamos, cantamos una predicación y descuidamos la obra. Hay que seguir trabajando para que las almas lleguen a Cristo. Hay que construir al pueblo de Dios. Hay que reconstruir lo que está mal hecho. En el nombre de Jesús, nosotros tenemos autoridad porque Dios nos las ha dado con el Espíritu Santo. Tenemos el poder que nos ha dado. Y siempre cito esto de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta los confines de la tierra. Pero nosotros hemos recibido un poder que hemos guardado y ese poder que tenemos es para ejercitarlo y es para trabajar. Con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, no hay hombre ni mujer que pueda decir, es que yo no tengo cómo hacer. El Señor nos está dando una bendición. Yo le decía a los hermanos, hoy vamos a reaperturar, por lo menos comer algo como hermanos, porque hay una organización que da una parte. Un poco de aceite que tengamos, vamos a multiplicarlo, vamos a buscar vasijas, pero hay que esforzarse y trabajar. Hay que ir a buscar las vasijas, hay que quitar la pena para pedir prestada la vasija, hay que limpiar o lavar la vasija, hay que ordenarla y hay que comenzar a acomodarlas después que estén llenas de aceite. Y hay muchas vasijas que llenar, hay mucho aceite que multiplicar, hay mucho trabajo que hacer, pero anímate, esfuérzate y manos a la obra. Manos para trabajar y producir. Hay otros que somos inquietos y cada vez estamos emprendiendo una cosa y la otra. A mí me dio por estudiar hace un tiempo. Ya llegó un momento que mis hijos me dijeron, estos días, ¿terminaste esto? Sí. Cuando hagas un curso de corte y costura te anotarás porque ya no te falta más nada. Pero había el deseo de, y los que emprendemos trabajando estamos inquietos para cada día estar emprendiendo para trabajar. No vemos qué edad tenemos, simplemente vamos a emprender para trabajar. Aquí no dice que Nehemías no convocó a los sacerdotes, a los ancianos y a todo el mundo y a los niños para construir. Y yo estoy desafiando a una iglesia que quiera construir para Dios y que quiera construir para su casa y para un país que se llama Venezuela. Cuando yo construyo para mi casa, construyo para el país. Cuando yo cambio, cambia el país. Y el secreto para nosotros cambiar este país es reconstruir nuestra escuela y a nuestros niños, enseñarle a nuestros niños desde la casa que Dios está vivo. Decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que Jehová Dios es poderoso y que está vivo. Y que Jehová reina para siempre. Y que Jehová está en todas partes. Y decirle a nuestros jóvenes que sean temerosos de Jehová, que pueden hacer todo lo que quieran, pero que de todo lo que hagan entregarán cuenta a Dios, porque Dios está vivo. Dios no ha muerto. Nietzsche, ese filósofo de este siglo pasado, hijo de pastor bautista. Nietzsche como filósofo
llegó a escribir que Dios está muerto. Y lo enseñó. Y hay muchos compañeros, filósofos y profesores que sostienen, como Nietzsche, que Dios está muerto. Yo decía, pobre Nietzsche, habiendo conocido la verdad, traicionó la verdad. Y muere en vergüenza humana, homosexual, con SIDA, negando a Dios. Y en sus últimos tiempos decía, ahora soy un hombre feliz. Ahora puedo hacer lo que quiera y con quien quiera porque ya no me voy a contaminar más de ninguna enfermedad porque tengo SIDA. Vea la negación de Dios a lo que le lleva. Cuando nosotros decimos, ahora vivo feliz y tranquilo y no me voy a contaminar porque tengo a Dios en mi corazón. Pero él decía que Dios estaba muerto. Para nosotros Dios sigue vivo y va a estar vivo por los siglos de los siglos. Y Jesús, como Hijo de Dios, siendo Dios, está vivo y sentado a la diestra del Padre. Y para que nosotros no estemos solos, el Señor dijo, yo dejo con ustedes otro Consolador, otro como yo, que es el Espíritu Santo, para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando Cristo venga en gloria para recibir a su pueblo, que los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estemos vivos seremos transformados, el Espíritu Santo le va a decir al Señor Jesús, ¿ya regresaste? Sí, allí los tienes, yo voy al Padre ahora. Y tú recibes lo que me dejaste. Porque el Señor nos dejó con el Espíritu Santo hasta que Él vuelva. Y luego estaremos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, perseverando por la eternidad. Para algunos esto es una ficción, para mí es una verdad. Y es una verdad axiomática, no la discuto con nadie. No, porque en mi religión, esa es la de usted, la mía es esta, no discuto eso. La palabra de Dios, le dije estos días a un profesor sacerdote católico allá, quiso entrar con otro que estaba hablando, y me hace una pregunta sobre la palabra. Y le dije, ¿para discutir? No. ¿Por qué? Porque la Biblia no está escrita para discutir. No, pero es que hay cosas que hay que discutir. No, hermano, Pablo le dice a Timoteo que toda la palabra es apta para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea hallado perfecto para toda buena obra. Si es por eso, hablamos. Pero para discutir, ¿quién sabe más de la Biblia? No, porque nadie sabe más de la Biblia que el Espíritu Santo. Y solo de la Biblia discute y habla el que tiene el Espíritu Santo para presentar ¿qué? El mensaje de salvación. Ese es lo único secreto que está aquí, que esto está hecho para nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna. Esa es la construcción que tenemos que dar. Esa es la pelea que tenemos que dar. Reconstruir este pueblo por la gracia de Dios. No vea el detalle del hermano, no vea el error del hermano. Vamos a ayudar a reconstruir al hermano. Y a ellos les decía, que alguien diga que el pastor es esto, que es aquello. Hermano, yo no soy tan perfecto como ustedes. Yo les pido a ustedes que oren por mí para que yo sea perfecto como ustedes. Pero no critiquen lo que Dios ha puesto. Dios lo ha puesto para misericordia de todo el pueblo y para engrandecimiento del pueblo. Y yo reconozco que en las manos de Dios somos valiosos, pero sin Dios no servimos. No servimos, no vivimos, no tenemos nada. Sin Dios no hay nada. Entonces yo invito a que nosotros estemos sujetos a este Dios. Y la maravilla de Dios se concentra en que la gracia de nuestro Señor Jesucristo debe estar con nosotros. Que el amor del Padre debe estar en nosotros. Y que la comunión del Espíritu Santo debe estar en nosotros. Así que la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo es la que nos permite vivir unidos y en buena intención. Reconstruyamos para Dios. No peleemos por lo que no tenemos que pelear. Es Jehová Dios quien tiene el control. Él es el dueño de nuestras vidas, de nuestras propiedades. A veces gente peleando por un carro y viene un carro otro, chocaron, se perdió el carro. Ahora, ¿por qué peleas? Gente peleando por una vida que a veces defiende. Y un cáncer murió y se acabó. Jehová tiene el control. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos las da el Señor. No olvide eso, hermano. Vamos a estar de pie para pedirle a Dios que Dios nos siga usando, que nos siga ayudando. Que podamos buscar cada día más de la presencia de Dios. Con nuestros errores, con nuestras virtudes, siendo pecadores, abogado tenemos para con Dios, que es Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, agradeciéndote por este tiempo, agradeciendo tu palabra, agradeciendo el mensaje que tú pones en boca de tus siervos, Señor. Agradeciendo que tú abres nuestros oídos espirituales. Queremos que la extensión del reino se haga efectiva.
pero toca nuestros corazones, Señor. Toca nuestras vidas, toca lo que hacemos para la gloria tuya, Padre. No mires el error y el pecado. Tú no tomas estos detalles, tú tomas corazones arrepentidos, corazones contritos, corazones humildes y humillados ante ti. Mira la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Toca sus vidas si están enfermos, Padre, y da sanidad. Límpiales de malestar espiritual, de lo que pueda acecharles. Reprendemos en el nombre de Jesús. Danos libertad y ayúdanos a estar sujetos para la construcción, para edificación, para reanimarnos unos a otros, sabiendo que tú diste a tu Hijo como objeto de sacrificio para nuestras vidas. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén.